Las variables intervinientes entonces son aquel grupo de variables que, como decíamos, no van a servir para clasificar a un productor en un tipo social agrario, pero sí van a ayudar a entender por qué se toman las estrategias que se toman, porque influyen sobre las estrategias. Vamos a ir a algunos ejemplos porque si no se entiende poco. Y el tema es muy complejo. Yo sé que a esta altura eh, los que no han leído el apunte previamente les debe costar un poco la concentración, pero bueno, esta es la última partecita, así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo más. Las variables intervinientes, vamos a poner un ejemplo, como decía, la tenencia de la tierra es una, por ejemplo. La tenencia de la tierra es si el productor alquila, por ejemplo, o si es propietario o si es ocupante de la tierra, como pasa con la gente que no tiene título, sobre todo en las zonas de minifundio. Eh, Ven que esto no sirve para saber si un productor es empresario, familiar capitalizado, o es minifundista o latifundista. Cualquiera puede ser propietario de la tierra. Que la tierra sea suya, te dice mucho. O que la alquile, por ejemplo. ¿Un familiar capitalizado puede alquilar? Sí. ¿Un latifundista puede alquilar? También. ¿Un empresario puede alquilar? Sí. Pero es una variable que influye sobre las estrategias, sobre todo sobre las estrategias productivas. Por ejemplo, si uno tiene un alquiler que no le garantiza la continuidad en el año siguiente, si uno alquila por una campaña nada más, y bueno, no va a mejorar la infraestructura del campo, por ejemplo. ¿Sí? O no va a ser, ya se limita el tipo de cultivo, no va a poner una alfalfa que dura 4 años en un lote que uno no sabe si el año siguiente lo va a tener. ¿Sí? Entonces, y bueno, y los manejos tienden a ser menos cuidadosos que el dueño de la tierra, lo digo como una pregunta, y a veces es probable que pase, porque es una tierra que es muy de paso por la mano del que la trabaja, ¿no? Tengamos en cuenta que en Argentina el 60% de las tierras agrícolas están bajo esta modalidad de alquiler. Entonces, decimos que alquile o no, que sea dueño de la tierra o no, no sirve para clasificar en tipo social agrario, pero sí nos puede ayudar a entender un manejo de malezas, por ejemplo. Tengo malezas resistentes en el campo. Y bueno, ¿qué se hizo? A lo mejor un propietario de tierras hace un manejo con cultivos de cobertura y con alguna tecnología más relacionada a lo químico para tratar de erradicarlas, mientras que alguien que alquile por una campaña va a hacer un manejo tendiente a que, bueno, no lo moleste mucho esa campaña nada más. Después, bueno, se verá. ¿Mm? Otro ejemplo es la composición familiar. Esto de los productores familiares, no de los empresariales que se manejan. El empresarial, el productor empresarial, tiene una economía diferente al de la familia del campo. La familia muchas veces ni se entera de, de lo que trabaja de, el productor, ¿no es cierto? Una cosa es la familia, otra cosa es el campo. Mientras que los productores familiares, y ahí sí que muchos de los que están escuchando deben ser hijos de productores familiares, saben que esto en la producción familiar no es así, que la caja es una sola y a veces hay que hacer un gasto para el campo, entonces la economía familiar se tiene que achicar un poco, les habrá tocado algunas veces, ¿no? La composición familiar entonces puede influir sobre las estrategias. Vamos a poner ejemplos para aclarar esto, ¿no? En los familiares, en los productores familiares. Si un productor no tiene hijos o tiene un hijo, comparado con otro productor que tenga 4 hijos y que desee que esos 4 hijos trabajen en el campo, probablemente los lleve a ambos productores a tomar estrategias distintas. El productor que tiene una familia muy reducida, probablemente pueda adapte el manejo a lo que ellos pueden manejar, haga más agricultura, por ejemplo, y el productor que tiene una familia más numerosa y que desea que los chicos encuentren trabajo en el campo, probablemente recurra a actividades más intensivas como
a lo mejor un criadero de cerdos que genera mucho empleo en pocas hectáreas, o como la apicultura, a generar empleo para los hijos. Entonces, influye directamente la composición familiar en el qué se hace en este caso. No en el tipo de productor, no en el tipo social agrario. Cualquiera puede tener 3 hijos, por ejemplo, el minifundista, el familiar capitalizado, el empresario. ¿No? Volvemos a lo mismo, no sirve para clasificar productores. Los ingresos extraprediales, que son los ingresos que vienen desde afuera del predio, cualquier tipo de productor puede tenerlos, pero ayuda a entender las estrategias. Por ejemplo, las estrategias financieras. Una persona que tenga otro trabajo u otro ingreso, por ejemplo, que alquile departamentos y además tenga el campo, o que, como suele pasar en los campos, tenga maquinarias y salga a trabajar como contratista para amortizar las maquinarias a campos de vecinos o a otros campos. En este caso, esos ingresos que son extraprediales, porque no salen del campo que estamos analizando, sino que vienen de afuera, pueden hacer un replanteo financiero, por ejemplo. Mientras que un productor A, que no tiene ingresos extraprediales, a lo mejor tenga que recurrir al banco, el productor B, que sí tiene ingresos extraprediales, puede tomar parte de esos ingresos, meterlos al campo, comprar una maquinaria, no pagar intereses por eso, devolverse a sí mismo después, en fin, tiene otra espalda económica, ¿no? La historia ocupacional, esta es una variable que tiene que ver con lo que el productor hizo, con lo que la familia fue haciendo, ¿no? Y esto es clave en entender por qué se toman las decisiones que se toman. Por ejemplo, es muy típico ver que hay productores que hacen ganadería porque siempre fueron ganaderos y sus padres fueron ganaderos, o los tambos también pasa lo mismo, ¿no? Y esto va más allá de los números. Hay veces que los números de la ganadería en etapas no muy lejanas de nuestro país estuvieron muy bajos, mientras que los números de la agricultura eran muy buenos. Y sin embargo la gente siguió haciendo ganadería. Y tiene que ver con esto a veces. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Es lo que saben hacer? ¿Es lo que hizo su familia? Y esto es clave para entender una decisión, sobre todo en un productor no empresarial, ¿no es cierto? La historia. Uno se identifica como ganadero, por ejemplo, o se identifica como horticultor, los productores que producen en el cinturón verde, las hortalizas que comemos todos los días. La educación y la información técnica es otra variable importante. Es decir, bueno, ustedes están cursando en una universidad, dentro de un tiempo van a ser ingenieros agrónomos y algunos volverán a su campo y sus padres tendrán el lujo de tener un técnico en casa, un ingeniero agrónomo en casa. Y estos años durante la carrera a ustedes les va a servir para ver muchísima información, muchísimas experiencias, por ejemplo, que a lo mejor un amigo, un compañero que no tuvo esa oportunidad, bueno, no lo tiene, se lo perdió. Entonces probablemente esa información y esa educación que ustedes tienen pueda hacer que tomen estrategias distintas. Ustedes se van a enterar de muchísimas cosas y van a aprender métodos de conservación de tierra, cultivos nuevos, muchísimas cosas que a lo mejor alguien más desinformado no, bueno, no tuvo esa chance, ¿no? Eso seguramente influirá en las estrategias, no, a modo de ejemplo. La educación puede ser formal o puede ser informal también, lo mismo que la información técnica. Puede ser que una persona tenga solo la escuela primaria hecha, pero sea una persona muy educada, muy formada, sepa muchísimo y bueno, que los tenemos en el campo, los tenemos y la verdad que son gente de lo que se aprende mucho. Eso tampoco ayuda a clasificar a un tipo social agrario, ¿no? Cualquiera puede tener el secundario terminado, por ejemplo, un familiar capitalizado, un empresario, un latifundista, ¿sí? Pero sí, el tener un secundario agrotécnico, por ejemplo, ayuda a entender por qué se toman las decisiones que se toman y por qué no. Y hay una variable interviniente que en realidad se llama predisposición
hacia la participación y el cambio. Nosotros le ponemos actitud hacia el cambio para abreviar, pero es una cuestión actitudinal, que eso es humano. Incluso dentro de una propia familia, a veces sale un hermano que es más atrevido, más innovador, mientras otra persona es más conservadora. Siempre hay uno que es el primero, que cuando sale algo, bueno, prueba, hace un lotecito, consigue semillas, mientras que otro está a la espera de que alguien lo haga para ver cómo funcionó. Eso pasa. Bueno, esa actitud hacia la innovación y el cambio también explica las estrategias, por supuesto. Una persona que sea más innovadora va a ser más arriesgada en sus estrategias que una persona que sea más conservadora. No obstante, ninguna de estas variables intervinientes sirven para decir a qué tipo social agrario pertenece el productor que estamos analizando. Cualquiera de los cuatro puede tener cualquier tipo de estas variables. Sí nos ayuda mucho a entender, junto con las variables estructurales, las estrategias que el productor tomó porque ambas influyen. Entonces, tenemos los tipos sociales agrarios, que son determinados por las variables estructurales. Estos tipos sociales agrarios toman estrategias influidas por las variables estructurales y por las variables intervinientes, y a través de estas estrategias llegan a diferentes resultados. Y esa es la clasificación y la metodología con que vamos a trabajar en esta materia, y para eso hemos preparado el práctico que les subimos junto con esta clase. Y fíjense la complejidad que tiene todo esto, todo lo que tuve que explicar, y lo complejo que es, ¿no? Mucho más allá de la clasificación que decíamos al principio, de que todos los productores son más o menos iguales o más o menos empresariales, y se dividen en chicos, medianos y grandes, ¿no? Esto es mucho más complejo y creemos que es más apropiado para una formación de un aspirante a ingeniero agrónomo. Bueno, chicos, como tarea, leer el apunte, léalo antes de hacer el práctico y resolver la actividad práctica. Ahí dice la primera, perdón, la actividad práctica que le vamos a dejar para, para esta ocasión. Gracias por escuchar, si han llegado hasta acá, por la paciencia. Si tienen dudas, consulten todo lo que haga falta. Ustedes casi siempre cuando consultan le empiezan pidiendo una disculpa. Disculpe, profe, pues no, no, es nuestro trabajo, nos gusta hacerlo. En la medida que podamos vamos a resolver todas las consultas que hagan falta. Entreguen los trabajos, háganlos ustedes. El trabajo no va con nota, no es una evaluación, pero es una forma que tenemos para que ustedes aprendan así en esta modalidad de distancia. Si ustedes, por ejemplo, le copian el trabajo a un compañero y lo mandan, probablemente eso pase, pero créannos que no nos hacen ningún daño a nosotros, sino que se lo hacen ustedes, porque en algún momento todas estas cosas las van a tener que rendir, chicos. Y ahí van a tener que demostrar suficiencia en el conocimiento. Entonces, háganlo, están en su casa, bueno, lean los apuntes, consulten y pongan en juego todas las cosas que hay que poner para resolver estas instancias prácticas. De nuestra parte, con todo el apoyo que le podamos brindar, cuenten con nosotros. Y por favor, han cometido muchos errores en los envíos de los trabajos. Mándenlo al profe de su comisión. Fíjense, revisen eso, los mails que tienen para el profe que le corresponde. Bueno, suerte con el práctico, cualquier cosa nos consultan y será hasta la próxima.